¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Nuevamente aquí grabándoles un video que va a ser de suma importancia para algunas pacientes mantenerse informadas sobre esta situación médica que ocurre con una frecuencia importante en la actualidad, que es la incompetencia ísmico-cervical. ¿Qué es la incompetencia ísmico-cervical? ¿Quién no ha escuchado ese término? Bueno, empezaré diciéndoles que el útero o la matriz tiene la capacidad de distenderse y soportar la presión del embarazo, en la mayoría de los casos hasta el final del embarazo. Hay una situación que algunas pacientes genéticamente tienen una insuficiencia o debilidad en el orificio cervical interno. Esta es la vagina, este es el orificio cervical externo y este es el orificio cervical interno. De tal manera que hay pacientes que sin dolor, sin sangrado, alrededor más o menos de las 18 a 20 semanas, empiezan a tener una insuficiencia de este esfínter, y eso permite que el cervix se vaya dilatando en forma silenciosa y que permita que la bolsa amniótica en un momento determinado se rompa, las membranas, y el embarazo llegue a su final. Es triste de pronto que la paciente simplemente de pronto siente una pesantez en el bajo vientre, y después de eso viene la salida de líquido. Es una ruptura de membranas en la cual ya no podemos hacer nada. Hay pacientes que lamentablemente la situación genética del útero condiciona que a veces hay una insuficiencia de ese esfínter, que son pocas las pacientes. La gran mayoría, cuando tienen una incompetencia ísmico-cervical, es porque hay ciertos factores predisponentes. Por ejemplo, los legrados uterinos enérgicos que llevan a una lesión del orificio cervical interno, y que eso permite la apertura del mismo y por lo tanto la ruptura o la expulsión del feto, y esto es en el segundo trimestre, en forma temprana. Pacientes que lamentablemente alguna cirugía a nivel de segmento también pudiera predisponer a eso, pero generalmente estas pacientes deben de ser valoradas en su segundo embarazo o en el siguiente embarazo en forma muy precisa. Y estamos hablando de que si ya tuvo una pérdida de un embarazo, 18, 20 semanas, ruptura de membranas, sin sangrado, sin dolor, y luego tiene otro, hay que pensar que lo más probable es que sea una incompetencia ísmico-cervical. La paciente que inicia con contracciones uterinas, con sangrado, con cólicos, y por lo tanto hay una ruptura de membranas, es diferente. Esa no es una incompetencia. Esa es una amenaza de aborto secundaria a procesos infecciosos, malformaciones, alguna otra situación que predispone a que empiecen con una amenaza de aborto, y esa se manifiesta con dolor, con sangrado, y por lo tanto la ruptura de membranas y quizás la pérdida del embarazo. Pero la genuina incompetencia ísmico-cervical no hay sintomatología más que si acaso la paciente refiere que siente pesado en su bajo vientre. Inmediatamente hay que revisarlas. ¿Y cómo vamos a hacer el diagnóstico? A temprana edad del embarazo, si ya tengo un antecedente de una pérdida de un embarazo anterior, estamos obligados como ginecobstetras a estar midiendo la longitud del cervix, la longitud cervical, tanto viéndola físicamente en la exploración vaginal como a través del ultrasonido. Y esto lo tenemos que empezar a hacer alrededor de las 12 o 13 semanas. Si hay antecedentes de pérdidas anteriores y empezamos a ver un acortamiento del cervix, que normalmente mide 3 centímetros, y si ya nos empieza a medir 2 centímetros y medio o 2 centímetros, cuidado. Y con el antecedente anterior, lo más seguro es que sea nuevamente una incompetencia ísmico-cervical, y hay que hacer inmediatamente un cerclaje cervical. Un cerclaje es un procedimiento quirúrgico en donde la anestesia es muy noble para la paciente y para el producto, no pasa nada, y consiste en aplicar una sutura que impida que el orificio cervical interno se dilate. Y esto tenemos que hacerlo cuando el cervix está completamente íntegro o que empieza
a perder su longitud para poder tener un espacio suficiente para poder anclar la sutura y que nos mantenga el cervix cerrado. Pero tenemos que ser muy precisos en el diagnóstico. Tiene que ser una incompetencia, porque si es otra causa de contracciones o de pesantez, cuidado, porque es un cuerpo extraño que finalmente se queda aquí y que lo ideal es mantenerlo hasta las 36-37 semanas. Se quita y puede ser inclusive un parto normal si no hay cesáreas previas. El cerclaje cervical es un procedimiento de 15-20 minutos. Se utiliza una anestesia epidural. Se hace vía vaginal. No hay que hacer ningún procedimiento, ninguna cirugía abdominal, siempre y cuando se detecte a tiempo o se programe. Estoy hablando de productos únicos. Si yo tengo una paciente de alto orden fetal, cuatrillizos o trillizos, obviamente que en esos casos sí debemos programarla con tiempo un cerclaje profiláctico. Y eso lo hago normalmente a las 13-14 semanas. Si es que no se va cortando el cervix. Si empieza a cortarse, hacerlo inmediatamente. No hacer cerclajes heroicos. Que ya vemos una dilatación del orificio cervical interno. Ya vemos una protrusión de las membranas en reloj de arena, así se llama. En donde el ultrasonido se ve que la bolsa ya está en la vagina. Es demasiado tarde para un cerclaje. Hacer un cerclaje en esas condiciones es como hacer un cerclaje heroico. Pero a veces es más contraproducente porque la exposición de las membranas a la vagina ya pueden estar expuestas a contaminación bacteriana y eso puede condicionar a que termine el embarazo más pronto o incluso con el riesgo de una infección del útero o de las membranas las membranas y llevar a una coriamnionitis, que aparte de que se pierde el embarazo podamos tener riesgo de que se infecte el útero y terminar quitándolo. Entonces, hay que programar a las pacientes. Cuatrillizos, trillizos, a las 13-14 semanas, hacer un cerclaje con un cervix íntegro. Y tenemos un buen pronóstico de que ese embarazo nos llegue a las 34-35 semanas. Hay que estar valorando la longitud cervical y el reblandecimiento del cervix. El ultrasonido es muy importante. Si el orificio cervical interno empieza a perder firmeza, se empieza a dilatar, las membranas se empiezan a abocar hacia el canal del cervix y esa imagen en el ultrasonido le llamamos en punta de lápiz. Una punta de lápiz, vemos cómo está la punta de lápiz. Y puede ser un dato inicial antes del acortamiento del cervix, en donde ese orificio está perdiendo su naturaleza normal y empieza a presentarse o a tratar de protruir las membranas. Inmediatamente ahí hagan el cerclaje y van a tener un buen pronóstico. De rutina, en los embarazos gemelares en dos productos realmente no se hace de rutina. Hay que ir valorando la longitud del cervix. Pero en trillizos, cuatrillizos, prográmenlos y les va a ir muy bien. Porque si no, tenemos un alto riesgo de que por la sobredistensión del útero, por el alto orden de los fetos, no pueda tolerar este orificio cervical interno la presión y obviamente se dilate, se venga la bolsita y haya ruptura de membranas. Entonces, en embarazos de alto orden fetal hay que programarlos. Ese es un cerclaje vaginal. Hay descripción de cerclajes abdominales cuando por alguna situación anormal, pacientes que nacen sin cervix, por ejemplo, o que la paciente llega demasiado tarde y ya tenemos un cervix de medio centímetro en donde ya no hay sitio en donde anclar los puntos para el cerclaje, se hace un cerclaje abdominal como una tipo cesárea, se abre y se coloca el cerclaje. Obviamente no hay muchos casos reportados, pero puede hacerse en un momento determinado. Si podemos hacerlo a tiempo y tenemos la experiencia para hacerlo, adelante. Es una laparotomía, hay que abrir, hay que bajar la vejiga y hay que poner un cerclaje adentro, ¿sí? Claro, hay más riesgos porque el momento en que estamos entrando a una cirugía, a una laparotomía, pues obviamente hay riesgos que hacerlo vaginal. Por eso es importante la valoración temprana. A veces los pacientes son de que estoy embarazada, pero voy a esperarme 1 o 2 meses para revisarme, me siento bien. Por favor, inmediatamente en cuanto tengan ausencia de su ciclo menstrual y se demuestre que están embarazadas, por favor atiéndanse inmediatamente, mínimo un ultrasonido, ver dónde está localizado el embarazo, número de embriones, condiciones de formación desde el saquito vitelino. Hay muchas cosas que hay que analizar, no esperarse hasta el mes o 2 meses, porque podemos hacer diagnósticos muy tempranos. Y más,
Si ya tuviste una pérdida fetal o dos en el segundo trimestre, 18, 19 semanas, con más razón, inmediatamente tienen que atenderse para poder valorar si es necesario hacer un cerclaje. No hay otra solución para una incompetencia ísmico-cervical más que hacer un cerclaje. Y hay muchas técnicas. Actualmente la que más utilizamos y la que utiliza es la Espinosa Flores modificado, que se pone una sutura como si fuera una especie de cinta de zapatos ancha de 6 milímetros, y que eso nos permite mantener el cervix cerrado y llevar el embarazo, retirar el cerclaje a las 36 semanas, e incluso permitir si puede hacer un parto o una cesárea si acaso tiene cesárea previa. Entonces yo los invito a que hagan buenas valoraciones, a tener un control prenatal temprano y poder ofrecerles a sus pacientes resultados exitosos. Que nos andemos lamentándonos de no haberlo hecho a tiempo el cerclaje. Cerclajes heroicos tienen poco beneficio. Hay que hacerlos temprano. Espero que este comentario, esta plática les ayude a salir de muchas dudas. Cualquier duda, estamos para servirles en nuestras redes sociales. Dr. Daniel Solórzano, cualquier cosa que tengan con toda confianza pueden marcarme, pueden hacer, para darles un asesoramiento sobre problemas que tengan. Les mando un saludo, un abrazo y hasta pronto. Y más adelante pondremos más videos de interés para todos ustedes con terminología no muy complicada para que puedan entenderse. Un abrazo.